Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 4 de marzo del año 2015. En el marco internacional han ocurrido acontecimientos importantes, pero creo que pudiéramos restringir nuestra reflexión respecto de dos temas. Una, siguiendo lo que hemos analizado de los grupos yihadistas, en las últimas semanas los servicios de inteligencia del mundo occidental han estado reportando extrañas movilizaciones de los partidarios del Estado Islámico que llegaron en un número inquietante a integrarse a los frentes de liberación y a los grupos de guerrilla en contra de los representantes del gobierno de Irak electos en este país. Y por otro lado, comenzaron a hostilizar a los kurdos, comenzaron a hostilizar a los cristianos coptos, comenzaron a hostilizar a otras minorías étnicas con las que tienen una relación territorial. Y todo esto había ya despertado innumerables comentarios negativos, porque era evidente, y creo que lo sigue siendo, que el yihadismo está dispuesto a jugarse una carta muy importante con sus recursos, adueñándose de Irak y estableciendo entre Irak y Siria una especie de alianza de bloques que les permitiría darle a su proyecto un soporte, un sustento que lo haría más creíble. Pero esto es lo que veníamos observando. Lo que ha venido cambiando, lo que ha sido motivo de reportes muy detallados de los servicios de inteligencia, es una corriente de regreso de los lugares donde hay combates armados, Siria, de Irak, de el mundo africano, sobre todo el África subsahariana. En todos esos lugares, dicen las agencias de inteligencia, primero, se notó una concentración de personas que venían de diversos países europeos que van entre 3 y 5 mil, que entraron en estos territorios para incorporarse inmediatamente a los grupos armados y comenzar a participar en las acciones. Y de repente ahora viene el movimiento de regreso. Las agencias de inteligencia se preguntan por qué tantos fueron a los frentes de batalla y por qué se están regresando. ¿Es un periodo de entrenamiento y piensan seguir capacitándolos en algunas otras áreas? Es una posibilidad. Y la otra, la más inquietante, es han mandado entre 3 y 5 mil personas a tomar cursos que son los cursos más efectivos, porque ahí no hay simulacros, ahí las batallas son de a de veras. Han vivido una experiencia militar muy especial, han demostrado su fanatismo, entonces resulta para ellos, en este momento cualquiera de estos militantes que regresa, resulta una persona enormemente valiosa, porque pudieran implementarse acciones terroristas en Europa que tuvieran efectos enormemente espectaculares.
La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo están regresando estos hombres a sus lugares de origen? Y ahí está el otro elemento que los agentes de inteligencia están subrayando. No están regresando por las vías que llegaron. La mayoría llegaron en avión, llegaron como si fueran turistas, llegaron como personas que anunciaban su permanencia en el país por unas semanas y se han quedado los meses y ahora no regresan por la vía de los aviones, están regresando por la vía de las grandes corrientes migratorias que vienen de África. Y eso los servicios de inteligencia lo subrayan diciendo esto es peligrosísimo, porque mientras las personas que están encargadas de resolver el problema de la migración por las pateras, por ejemplo, su preocupación principal es que no se les ahogue la gente, su preocupación principal es a dónde los voy a llevar para que de ahí se pueda tomar la decisión si se les da entrada o se les va a repatriar. En lugar de tener esa visión, tendrían que estar checando identidades. ¿Tienen mis seguidores alguna idea de lo que sería ponerse a tratar de buscar identidades entre los miles de personas que se están movilizando todos los días en todos estos lugares? Es prácticamente imposible. Por lo que viene la deducción que hacen los analistas. Dicen, primero se fueron a tomar sus cursos de capacitación en campos de batalla. Segundo, están regresando de manera oculta en medio de la corriente migratoria que va del norte de África al mundo europeo y están canalizándose básicamente hacia 3 países en concreto. Uno, Inglaterra, el Reino Unido. Es más, los servicios de inteligencia han presentado la fotografía del personaje que ha estado actuando como verdugo en las decapitaciones en el mundo yihadista, y es un inglés, nació en Inglaterra, estudió en Inglaterra. Estamos hablando de una persona que, vista con poca información, cualquiera diría, pues este es un ejemplo clásico o claro de la integración del mundo árabe al mundo occidental, porque el señor se viste a la manera occidental, va a los lugares a donde van sus demás compañeros. Nada más que ese señor es un terrorista que ya tomó cursos prácticos en Irak o en Siria y ahora ha regresado con la imagen de un perito en aquellos temas explosivos en donde los grupos islámicos habían estado perdiendo mucho liderazgo. Durante los últimos 2 años, cuando Al-Qaeda dejó de ser el eje de los movimientos terroristas, cuando el terrorismo comenzó a convertirse en una red que actuaba por su cuenta, en la que existían pequeños nodos que eran células en donde 4 o 5 se reunían, recibían dinero, recibían material para llevar a cabo sus acciones y luego ellos por su cuenta las planeaban y las implementaban. Esta etapa de militancia hizo que Al-Qaeda perdiera, por un lado, el
interés de parte de los servicios de inteligencia de pegarle a Al-Qaeda, porque Al-Qaeda resultaba un objetivo no solo remoto, sino además poco importante. Eran mucho más importantes las pequeñas células. Al-Qaeda lleva más o menos de la muerte de Osama Bin Laden a la fecha un cambio totalmente de posición. Entonces están tratando al Zawahiri, que es el nuevo dirigente, a diferencia de Bin Laden, que le gustaba que los agremiados hicieran las cosas por su cuenta y con planes propios, al Zawahiri está prefiriendo el darles a las redes de terroristas listas de objetivos posibles. Entonces, no es como algunos originalmente pensaban o pensábamos, que desde arriba se da la instrucción y ustedes van a hacer esto, sino que se les pone allí enfrente una baraja de posibilidades y cada quien elige la que piensa que puede llevar a cabo, solicita los recursos para implementarla y luego la hace con sus propios medios. Esto le da a los grupos terroristas una eficacia y una presencia impresionante, porque lo que antes se identificaba con las células, que eran 3 o 4 células, ahora lo vamos a encontrar diseminado en un número mucho mayor. El fin de semana pasado, el Servicio de Inteligencia español detuvo a 2 españoles que venían de haber participado en estos entrenamientos en Irak y en Siria. Y el periódico El País reprodujo el fin de semana una entrevista con los detenidos que, para comenzar, habían encontrado muy divertida la experiencia, muy excitante. Estamos hablando de muchachos de 22 años, de 23 años. No son gente ya mayor. Son españoles. Ni siquiera son conversos a la fe islámica, pero simpatizan con la idea de ingresar a un grupo que sea capaz de llevar a cabo estas acciones. Son antinorteamericanos a morir, no se diga contra los británicos, a los que no pueden ver. Entonces encajan psicológicamente en este ángulo. Uno de los puntos que a mí más me llamó la atención de esta entrevista es que el mayor de los detenidos le dice al reportero: hemos vivido una experiencia excepcional, hemos vivido una experiencia muy intensa, en la que además nos encontramos con un hecho que nunca habíamos imaginado. Peleamos codo con los militantes de los grupos neonazis de Europa, que también están yendo a capacitarse allá. Y entonces a mí me surge la inquietud. Bueno, se está señalando por parte de los yihadistas que sus acciones responden a la presión, a las amenazas y a las acciones violentas de los neonazis en contra de los inmigrantes del mundo musulmán, y acusan a los neonazis de estar fomentando la islamofobia, es decir, no el rechazo a los terroristas, sino el rechazo a los islámicos. Dice, y resulta que los dos pelean en el mismo lugar contra los mismos objetivos. El asunto es extraño, pero tiene precedentes. Revisando algunas de mis notas de hace ya incluso algunos años,
Cuando se conformaron las escuelas de terrorismo y de guerrilla en la isla de Cuba, estamos hablando allá de los años 60, en los años 60, cuando esto ocurrió, se inscribieron en estos centros de terrorismo miembros de la Organización de Liberación Palestina, de la Organización Popular de Liberación Palestina, que son dos líneas totalmente diferentes. Se inscribieron militantes del Ejército Republicano Irlandés, el Irish Republican Army, y se inscribieron integrantes de grupos anarquistas, particularmente un grupo anarquista que operaba en aquella época con mucho éxito, y todos ellos, más los latinoamericanos que venían a quererse sumar a los procesos de enfrentamiento armado, estaban, digamos, en la misma clase, eran condiscípulos, aunque en el terreno de los hechos en ocasiones resultaron incluso antagonistas. ¿Cómo se producen estas cosas? A mí me sigue llenándose de interrogantes mi mente, porque parecerían excluyentes, y sin embargo el primer libro que yo leí sobre los grupos guerrilleros palestinos a favor de la guerrilla palestina está en una editorial de los neonazis en España, editorial Acervo. Entonces, en el texto, el autor es un francés que fue invitado por los palestinos a conocer la realidad de la frontera entre los judíos y los palestinos, y el hombre acabó enamorado del proyecto palestino y tiene todas una serie de reflexiones que hace sobre los alcances, la importancia, la operancia de vinculación de los grupos de la línea católica más tradicionalista de España con los grupos de la línea yihadista más radicales. Y bueno, yo estoy hablando de un libro de allá de los años 62, 63, o sea, ya corrió agua bajo el puente. Y sin embargo, en aquella época se dio ese fenómeno que hoy se está repitiendo en el mundo europeo. La pregunta que hacen los encargados de los servicios, de los analistas de los servicios de inteligencia, es muy inquietante. ¿Para qué están regresando? ¿Y no estarán entre todos coordinando alguna acción que no solamente sea espectacular, sino que imaginémonos que pudiera funcionar simultáneamente en Italia, simultáneamente en Francia, en España y en Inglaterra al mismo tiempo? Me parece que sería un golpe espectacular de los grupos terroristas que levantaría el ánimo de estas personas, pero desafortunadamente lo levantaría para generar problemas. El otro punto sobre el que quisiera platicar es la meteórica relación que se está estableciendo entre los cubanos, entre el gobierno de Raúl Castro y el gobierno de Barack Obama, que después de haber pasado prácticamente todo el periodo del gobierno de Barack Obama sin que se hubiera establecido una invitación, se hubieran puesto sobre la mesa el menú de los proyectos,
sin una agenda para desarrollar. En los últimos 2 meses se ha soltado una acción que supone largo tiempo de preparación, capacitación no solamente del orden técnico de las pláticas, sino capacitación en cuanto a discernimiento de quiénes son los que están platicando conmigo. Muy claro desde la perspectiva del gobierno de Barack Obama cuáles son los puntos sobre los que va a discutirse la fundación de una embajada en cada lugar, y para mí fue un motivo de asombro el que ya tienen edificio los dos, Cuba y Estados Unidos, para establecer la embajada, los americanos en Cuba y los cubanos en Washington. La casa que los cubanos eligieron en Washington está aproximadamente a unos 500 a 700 metros de la Casa Blanca, es decir, bastante cerquita de la Casa Blanca. Y la casa que eligió la embajada norteamericana es una antigua casona, propiedad de un cubano que era productor y distribuidor de azúcar, y que en el siglo XIX construyó una casa sumamente atractiva, hoy muy deteriorada, pero los norteamericanos dicen que esos son detalles secundarios, que ellos arreglan la casa. Pero lo sorprendente es que piensan que para finales de este mes queden afinados todos los temas de discusión para el establecimiento formal de las embajadas. Llama la atención que el gobierno de Barack Obama ha estado accediendo a las peticiones de los grupos de Raúl Castro en lo que se refiere a entregar a los espías que habían sido capturados, 5 espías que habían sido capturados en los Estados Unidos y que Cuba siempre negó que eran espías. Bueno, ahora se les ha dado un recibimiento de héroes, los han llevado a ver a Fidel Castro, se hacen una fotografía con Fidel Castro y tal pareciera como si en la isla de Cuba las cosas estuvieran a punto de dar un viraje verdaderamente sensacional. Los partidarios de Raúl Castro están integrados en un círculo dominado por el MININT, el Ministerio del Interior, que es el grupo que, particularmente en la época de las acciones violentas, tenía un poder sobre los habitantes de la isla y sobre los simpatizantes fuera de Cuba impresionante. Hoy el MININT está visto por los radicales del castrismo en la isla con desconfianza. El MININT ya no representa, como representó en su momento, la línea de avanzada en la estrategia. Es ahora una línea que pareciera ubicarse en el retroceso, y el ejército cubano por una parte y el partido por otra parecen estar metidos en una severa discusión en la que lo que Raúl Castro y sus ministros están decidiendo en las reuniones con los cubanos está siendo cuestionada por militares y por el partido que, indignados, en el periódico Grama,
que es el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, han publicado 2 o 3 notas en donde, primero, aseguran que la velocidad a la que se está negociando es inaceptable, porque eso quiere decir que ya había pláticas anteriores de las cuales ellos no estaban enterados y que no se vale meterlos en esta carrera. En segundo lugar, que el gobierno de Raúl Castro está cometiendo un error gravísimo al haber canjeado a los 5 espías por la aprobación del principio de acuerdo entre cubanos y norteamericanos sobre un tratado de comercio, un tratado comercial. Un tratado comercial en el que los norteamericanos ponen las bases, y ese tratado comercial con esas bases le crea a los cubanos expectativas muy amplias de transformación, primero de sus áreas comerciales, que es lo que potencialmente se está viendo desde Estados Unidos como lo que puede comenzar a acercarlo para darle a la isla de Cuba una inyección de recursos que les permita salir de la situación de depresión económica en la que se encuentran. Pero al hacer esto, las consecuencias en Cuba van a ser imposibles de precisar, es decir, la lucha por el crecimiento económico va a establecer las reglas del mercado en un país como Cuba, que llevaba 50 años diciendo: nosotros no seguimos las leyes del mercado y estamos con una economía boyante. Todos sabemos lo boyante que estaba la economía de Cuba hasta antes de estos acuerdos. Pero ahora lo que se va a producir es una relación más próxima entre cubanos que están en Miami y cubanos que están en la isla. Es más, Estados Unidos está gestionando que las líneas aéreas tengan de 2 a 3 vuelos diarios a Cuba, y esto va a cambiar la historia de los cubanos, porque en cuanto comiencen a llegar las inversiones norteamericanas que van a abrir oficinas y van a abrir tiendas y van a abrir múltiples manifestaciones de un libre comercio, el intento de hacer en Cuba un simulacro de desarrollo económico no va a funcionar. No va a funcionar porque los propios habitantes de Cuba van a empujar para que se rompan las estructuras que ahora los están limitando. Esto lo perciben perfecto los dirigentes del partido y los dirigentes del ejército. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque Raúl Castro ya puso sobre la mesa cuál es su itinerario de agenda, su itinerario del menú, de las opciones, cuáles son los proyectos prioritarios en los que van a intervenir, y por encima de todo esto, el acuerdo de respetar las leyes del mercado en las inversiones que van a llegar desde los Estados Unidos. La aceptación de dejar entrar y salir a los cubanos que van a ir de Miami a la isla, y lo mismo permitir a los cubanos de la isla ir a Miami y regresar. Contrariamente a lo que algunos suponen, que abrir esta perspectiva sería canalizar una nueva oleada de desertores, a como se ha planteado el asunto por parte de Raúl Castro, la mayoría de los que pueden salir estarían más interesados en regresar que en quedarse afuera. Y esto va a echar por tierra el discurso de Fidel Castro de que
el mundo podría hacer lo que quisiera, pero Cuba se mantendría firme en los ideales del comunismo. Decía Fidel Castro en un discurso: los rusos, los mariscales rusos capitularon y se rindieron en Rusia. Los comandantes cubanos seguimos en la trinchera con nuestras banderas ondeando y nuestros ideales firmes. Decía Andrés Oppenheimer, se le olvidó a Fidel Castro decir sus deshilachadas banderas, dice, porque ya no son muchos los que lo comparten. Pero ahora sí, a como está la situación en este momento, hay una ruptura. Se está rompiendo el MININT y se están rompiendo muchas otras estructuras del control del partido. Y el control del el partido lo está resintiendo muchísimo porque se da cuenta que se va a quedar con un cascarón vacío que no va a responder a nada. ¿Y el ejército qué va a hacer? El ejército, que tiene a muchos veteranos de las guerras del África, pero cuando uno lee los libros que se han publicado aquí en México con los testimonios de estos que fueron a pelear al África, por lo menos los dos libros que yo conozco dejan la imagen de militares que regresaron totalmente desilusionados del modelo comunista que los rusos todavía suponían como algo viable mientras se terminaban los últimos incidentes de las guerras africanas. Y por otro lado, hay que recordar que Fidel Castro mató al líder de los militares que pelearon en África, acusándolo falsamente de narcotraficante y fusilándolo porque este hombre andaba planteando delante de las personas que conocía en Cuba que había sido para él una decepción la isla cuando regresó de Cuba. Dice, porque allá peleamos por un ideal y llego aquí y me encuentro con que es totalmente al revés. Pues el punto está indefinido todavía y a mí me parece que los cubanos que particularmente durante un buen tiempo estuvieron más cercanos a China que a Rusia, tienen que estar observando lo que está pasando en China. Hace unos cuantos días se llevó a cabo la sesión de uno de los consejos de dirección del Partido Comunista de China, en donde participaron varios invitados de diferentes países europeos para oír el informe de cómo está funcionando la economía china y saber a dónde hay oportunidad de hacer inversiones y demás. La nota de los periódicos, la nota de la televisión internacional, sin embargo, le dedicó menos tiempo a esto que a enseñar a los funcionarios de este Consejo Directivo del Partido Comunista. Todos los ahí reunidos, con excepción de unos cuantos, son multimillonarios. Los números que en alguna de las notas salen son allí reunidos, había más de $1,000 millones entre los funcionarios del Partido Comunista Chino. Y todo esto yo creo que para los cubanos tiene que ser una señal, porque si en el país que se consideraba tenía más arraigado, más sólido, más fuerte, más controlado su proceso de ideologización y al mismo tiempo su dominio sobre los procesos económicos, era China. Y en este momento China no reúne ninguna de las características que Mao
trató de imprimirle. Primero, la gente no toma decisiones leyendo el librito rojo. La gente toma sus decisiones viendo cómo están los índices de ventas y de compras y qué precio tiene la moneda el día de hoy. Cosas que a Mao no le importaban porque Mao pensaba que el Estado podía decidir. ¿No te gusta cómo está el valor de mi moneda? La cambiamos. Al fin y al cabo esto no se cambia por elementos económicos, sino por voluntad del Estado. Esta percepción de las realidades económicas sin duda va a generar transformaciones importantes en China que van a rebasar de calle lo que en este momento se ha logrado hacer en ese país. Y los especialistas se preguntan, ¿será Cuba el siguiente país que entre en este juego? Y si eso hace la isla de Cuba, ¿qué ocurrirá con todos los que siguen defendiendo y argumentando el modelo cubano como el ejemplo más claro de un marxismo viable que ha podido mantenerse 50 años? ¿Qué van a decir ahora? ¿Cuál será su argumento para tratar de seguir unidos a este planteamiento? Porque desde luego hay muchísimas personas para las que el tema del crecimiento de la economía, lejos de ser una revelación motivante, se vuelve el descubrimiento de una traición de los mandos del partido que ahora no son capaces de cumplir lo que habían ofrecido. Y como Fidel ya parece no estar muy consciente de muchas cosas, si ustedes ven sus fotografías en estas reuniones que tuvo con los espías, está como ausente. Algunas de las notas que se han filtrado de la isla de Cuba dicen que comienza a presentar signos muy avanzados de Alzheimer. Bueno, y es posible porque por edad el mal puede presentarse, y aún una gente con una mente tan brillante como la suya, porque es un hombre de mente brillante, con una memoria verdaderamente sorprendente, que se aprendía los discursos de memoria y los repetía durante 2 horas sin tener que detenerse a hacer una consulta de sus apuntes. Hoy el hombre no puede mantener una conversación porque, como le pasa por lo menos a algunos de los síntomas del Alzheimer, la primera parte de la exposición la gente la entiende y lo que sigue ya no, y entonces platicar con una persona así es muy difícil, porque o platica uno con frases muy cortitas o monosílabos, porque de otra manera las personas no registran. Yo tuve una vecina que tenía Alzheimer, una señora muy buena persona, que yo llegaba y tocaba, porque iba yo a preguntar cómo estaba de salud, me abría y me preguntaba quién era yo. Entonces yo le tenía que decir quién era, y entonces me decía, cuéntame, y entonces le comenzaba yo a preguntar, ¿cómo está usted? Muy bien. Oye, pero ¿quién eres?, me volvía a decir. Y así hasta que yo me despedía. O sea, la persona no registraba lo que estaba enfrente, pero le preguntaba a uno de cosas de hacía 50 años y la señora se acordaba como si hubiera estado sucediendo ayer. Son fenómenos de la mente que resultan muy complicados. Yo ahora a Fidel ya no lo veo, por eso ya no lo dejan hablar, ya no lo veo como la garantía de que las cosas van a mantenerse en la, entre comillas, ortodoxia del comunismo. Todo parece indicar que por allí hay otras posibilidades, y entonces habrá que ver si la alianza, que no es formal ni evidente, sino una alianza que se ha hecho a base de buscar desde ángulos diferentes el mismo camino,
entre los grupos de protesta de la isla y los grupos que han salido de los organismos de la Iglesia que también se han pronunciado a favor de la libertad, si estos grupos empatan y empalman con el proyecto nuevo, a mí me parece que esto le va a dar base social para poder, Raúl, decir con tranquilidad: mi modelo es un modelo que está soportado sobre lo que el pueblo cubano está necesitando. Vamos a ver finalmente cómo se resuelve esta situación. Pasando al tema de la política de nuestro país, a mí me parece que en México, decíamos desde la vez pasada, nos encontramos con el hecho de que la sociedad no tiene una clara concepción de la democracia. Le atribuye a la democracia cualidades que ésta no tiene, le exige a la democracia resultados que no puede dar, y en cambio la sociedad no apoya a la democracia ni le pide a la democracia lo que la democracia tiene que darle. La situación de la crisis de la democracia representativa en el mundo, pues es la crisis del liberalismo. El liberalismo ha entrado en una etapa en la que seguramente se van a tener que hacer ajustes importantes de sus planteamientos fundamentales y se van a tener que adecuar a una nueva realidad que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, yo por lo menos percibo que el capitalismo liberal sigue siendo en este momento una de las opciones que tiene mayores posibilidades de supervivencia en el mundo de la posmodernidad. Nuestra sociedad no acaba de aceptar, por ejemplo, que una democracia auténtica supone la existencia de ciudadanos que son plenamente conscientes de sus responsabilidades, de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Y en nuestro país, ya desde la carta aquella famosa que hizo Luis Echeverría sobre el tercer mundo, en donde eran los derechos de los pueblos del tercer mundo, que le contestaron inmediatamente: aceptamos los derechos, ahora aceptan ustedes las obligaciones. Y ahí Echeverría se quedó callado, porque no es lo mismo aceptar el paquete completo que aceptar solo aquello que me conviene. Nuestra democracia es una democracia que a lo largo del tiempo ha manejado motivaciones para integrarse en partidos que no son demócratas. Las ideas no son demócratas. Se meten en la democracia porque piensan que a través del partido se pueden lograr las cosas. En el siglo XIX, hasta Porfirio Díaz, de Porfirio Díaz para atrás, los partidos políticos eran el ejército. Eran los ejércitos conservadores y liberales los que ganaban o perdían las elecciones. No era el ciudadano el que ratificaba o el que le daba su respaldo a la gente, eran los fusiles. Por eso, cuando la intervención francesa resulta un fracaso y el ejército conservador es derrotado, cuando se fusila a Maximiliano Miramón y Mejía, en ese momento se le está dando el golpe definitivo al ejército conservador, que nunca más volvió a existir, nunca más volvió a existir. El ejército que se quedó dominando el escenario fue el ejército liberal, y el ejército liberal acabó convertido en el ejército nacional. Es decir, y al hacer el ejército liberal el ejército nacional, el liberalismo adquirió carta de ciudadanía en el país. Cuando
el porfiriato asume el poder y alcanza el liberalismo su mejor momento en el siglo XIX, porque al margen de los errores del porfiriato, el porfiriato tuvo aciertos excepcionales en el área de la economía, de la educación, de muchos de los temas de construcción de un México para el futuro, que la mayoría de sus contemporáneos no era capaz de pensar. El porfiriato, sin embargo, tampoco respondió a un modelo democrático en las elecciones. Las elecciones eran un fraude. Las elecciones estaban previamente decididas y las urnas eran, digamos, como un requisito para darle el visto bueno a los nombramientos que desde la capital el presidente Porfirio Díaz había designado y su equipo de colaboradores habían designado. No hay un aprendizaje de la democracia con el porfiriato. Tenemos un aprendizaje de la economía, un aprendizaje de la educación, tenemos un aprendizaje de muchos del intercambio internacional, pero no tenemos experiencia como sociedad de la participación democrática. Viene Madero. El maderismo es la primera vez que en el pueblo mexicano se levanta la intención de hacer con su voto un cambio en el país. Aunque no lo tenían muy claro, pero para ellos la figura de un hombre como Madero, que era más joven y que tenía un discurso más amable del que tenía Porfirio Díaz, fue el motivo de su decisión de votar por el maderismo. No hay una maduración en la ciudadanía para votar por Madero. No es que el pueblo mexicano se hubiera vuelto democrático, sino que la figura de Madero fue una figura atractiva, simpática, agradable, por la que se pronunció la gente y se lanzó a hacerle ganar el proceso electoral. Esta situación, y estamos hasta 1913, nos deja que desde la independencia en 1821 hasta 1913, el ciudadano mexicano no sabía lo que era la democracia. El ciudadano mexicano no votó por Madero porque era demócrata, votó por Madero porque le cayó bien, porque el personaje era agradable y simpático. Viene después la revolución, y después de la revolución, las primeras elecciones en 1920, en donde se hacen federaciones de partidos regionales, y de esas federaciones finalmente surge un candidato, Álvaro Obregón, que sería, digamos, el primer presidente de la revolución, entre comillas, electo en elecciones, porque las elecciones tampoco eran elecciones de la sociedad. A balazos se recibían los contrincantes y los contendientes en las urnas, la gente huía de estas manifestaciones y por lo tanto tuvieron que pasar un buen número de años. Todavía viene la cristiada. Durante la cristiada la gente aprende a votar en contra de, ya no vota por la democracia, vota en contra de los tales por cuales están cometiendo tantos atropellos desde las posiciones del poder. Pero no hay una maduración de la sociedad electiva. Resulta interesante ver que Manuel Gómez Morín, cuando se hace la primera convocatoria electoral para elegir a un presidente por el Partido Nacional Revolucionario, el partido nuevecito que acaba de fundar Plutarco Elías Calles, cuando se hace la convocatoria, Vasconcelos se presenta como
el gran contrincante de Pascual Ortiz Rubio. Y entonces Vasconcelos le manda una carta a Manuel Gómez Morín pidiéndole que se incorpore con él en la campaña. Y Gómez Morín le contesta con una carta muy lúcida que hace ver que este era un hombre que, además de que tenía una experiencia muy distinta de otros en cuestiones políticas, era un hombre que sabía llegar al fondo de los problemas. Le dice a Vasconcelos: no me voy a unir a su causa, no porque no me parezca que usted sea un buen candidato, usted me parece un buen candidato. Lo que le digo es que no existe un partido que lo respalde a usted, y para ganar las elecciones se necesita un partido. Eso Vasconcelos no lo entendió, porque Vasconcelos estaba formado y forjado en el criterio de los caudillos. Entonces él decía: basta con mi discurso. Y yo creo que todos hemos visto las imágenes de aquellas concentraciones que logró Vasconcelos en su campaña, la cantidad de personas que se sumaron a su campaña y que fueron sus oradores, entre otros Adolfo López Mateos fue uno de sus principales oradores, porque la idea de lograr unas elecciones en las que la sociedad estuviera participando, pues iban creciendo. ¿Qué pasó? Al final de cuentas, el vasconcelismo fracasa porque, con excepción de 2 o 3 puntos donde la sociedad estaba muy entusiasmada, el resto de la población, cuando se anunció el triunfo aplastante de Pascual Ortiz Rubio sobre Vasconcelos, la sociedad lo aceptó sin cuestionamientos. Todavía vendría la elección de Almazán en contra de Manuel Ávila Camacho, y el almazanismo también intentó hacer sus alianzas con el naciente Partido Acción Nacional, y a Gómez Morín le pareció bien que la gente tuviera una experiencia de campaña, pero él sabía perfectamente que el proyecto estaba diseñado para que ganaran los revolucionarios. Muy interesante que es el momento en el que comienzan a presentarse desgajamientos al interior de los revolucionarios, porque no todos pensaban igual. De hecho, Lázaro Cárdenas no quería como candidato a Manuel Ávila Camacho, su candidato era el general Múgica. Lo que pasa es que Estados Unidos metió el veto a la figura de Múgica, porque Múgica, de todos los simpatizantes del comunismo en México, era, junto con Lombardo Toledano, de los poquísimos que eran simpatizantes del comunismo ruso. Y Lázaro Cárdenas, y esto es una cosa muy importante a entender, Lázaro Cárdenas simpatizó con el modelo comunista, no con Rusia. Por eso, cuando el embajador ruso comete el error de pensar que Cárdenas está de su lado y hace unas declaraciones en este sentido, Lázaro Cárdenas lo declara persona non grata y lo expulsa del país. No porque fuera anticomunista, sino porque no le gustaba que los rusos metieran las manos en las cosas de México. Pero Múgica no tenía esos prejuicios ni esas limitaciones. La entrega de la estafeta presidencial a una gente como Múgica posiblemente hubiera llevado a nuestro país por un derrotero muy diferente del que hemos vivido. El proceso del Partido Nacional Revolucionario, convertido después en el Partido de la Revolución Mexicana y que termina convertido en el Partido Revolucionario Institucional, nos deja durante 70 años la práctica de una democracia viciada, de una democracia tramposa, de una democracia condicionada
y aparente más que real en su ejercicio. Y nuestra sociedad, y estamos hablando de 1990, sigue sin tener una idea de por qué se vota, cómo se vota, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de la sociedad. Será apenas del año 2000 para acá que ha comenzado a ampliarse el círculo de personas que se han interesado en la participación electoral. En el año 2000, la sociedad mexicana no votó por Vicente Fox, bueno, algunos sí, la sociedad votó por sacar al PRI de Los Pinos. Lo que le dio a Fox la fuerza para triunfar es que su divisa era: vamos a sacar al PRI de Los Pinos. Cuando la gente vio que el PRI había perdido la elección, se desmotivó, se fue para su casa y le dijo a Vicente Fox que Dios te ilumine y a ver cómo lo sacas. Sin ningún respaldo social, sin ninguna demanda social. Y eso lo seguimos teniendo hasta la fecha. Por eso es que los partidos deberían entender que mucho más que gastar su dinero en spots televisivos y radiofónicos que a la gente la saturan y la enervan, llega un momento en que ya la gente no lo soporta. Lo que nuestra sociedad está necesitando es su capacitación como ciudadanos. Si queremos una nueva democracia en este país, tenemos que tener nuevos ciudadanos. Y me parece que ahí está uno de los puntos débiles de los partidos políticos, que no quieren ciudadanos, quieren votos. No importa cómo lleguen los votos, lo importante es que se gane la elección, aunque después de ganar la elección a veces no sepan ni siquiera por qué están en ese puesto. Si les parece, lo dejamos ahí, continuaremos la semana próxima.